Doctor Jaime Amin, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Senador, el presidente Álvaro Uribe ha dicho que al acuerdo con las FARC hay que hacerle profundas, radicales modificaciones para que sea digerible por el pueblo colombiano. Nosotros llamamos eso de otra manera y decimos que hay que volverlo trizas, pero en fin. No nos vamos a enredar en ese tipo de discusiones. Lo que el presidente Uribe diga es la voz de la política del Centro Democrático. Pero cuéntenos si ya el Centro Democrático a hacer un inventario de las leyes y de los proyectos constitucionales que tendrá que presentar en el 2018. Desde luego un Centro Democrático triunfador, como lo será sin duda, para que sea posible el país como está, el país en manos de las FARC no es un país viable. El país arruinado que deja Santos por cuenta de los acuerdos con las FARC es un país que hay que rescatar. ¿Qué han hecho ustedes sobre el particular o si por ahora está la idea, digamos, en bruto y pendiente de ser decantada en el filtro que permita decir cuáles van a ser las grandes modificaciones constitucionales y legislativas que se presenten al próximo Congreso? Doctor Londoño, lo primero que habría que decir es que esta legislatura que acaba de terminar será una legislatura vergonzosa y vergonzante que pasará a la historia como una legislatura complaciente con el crimen, porque todo el andamiaje institucional, toda la estructura del Estado, todas las mal llamadas reformas que se han hecho para complacer a los criminales, no son otra cosa que torcerle el pescuezo abusivamente a la Constitución política, manosearla por completo, debilitarla, ponerla a un nivel quizá de un acuerdo municipal y no de toda una carta política que rija los destinos de la nación. Y entonces el Centro Democrático tiene que tener una actitud proactiva, no complaciente, frente a las urgentes demandas de volver los temas y las cosas por los cauces naturales. Hemos propuesto entonces que de esos 24 decretos, que son, hay que recordárselo también a la opinión, ejercidos por el presidente de la República, básicamente por facultades abusivas que le entregó un Congreso notarial, un Congreso amanuense, un Congreso complaciente, que se las entregó además casi a la misma altura y rendición que las famosas leyes habilitantes de Chávez. Santos dictó 24 decretos. 24 decretos, hay que recordar, que son como un orfebre el tejido jurídico para que las FARC puedan incorporarse a costo igual a cero a la institucionalidad colombiana, doblegándola. Entonces, no podemos ser pasivos frente a la monstruosidad de haber tejido, como por arte de Birlibirloque, toda una estructura jurídica para complacer a los criminales. Son 24 decretos que van a tener un costo institucional altísimo y económico ni se diga. Entonces, de esos 24 decretos, que los estamos sometiendo con todo el equipo de trabajo legislativo a un estudio profundo, vamos a presentar el 20 de julio al menos, ya tenemos 5 identificados, para que a través de las facultades que conserva, bueno, que es un poco triste decirlo, ¿no? Un Congreso arrodillado, pero al fin y al cabo el 150 de la Constitución, mientras esté vigente, permite que el Congreso en cualquier tiempo a través de leyes ordinarias pueda modificar o derogar los decretos dictados por el presidente de la República. Vamos a presentar los siguientes proyectos de ley. Uno, que derogue por completo el que hemos llamado nosotros el lavado de activos más grande, que hace cómplice al presidente de la República, hay que decirlo. Que el presidente de la República, cuando pone su firma en un decreto, que es todo un procedimiento
abierto, descarado para lavar toda una fortuna criminal de la FARC, se hace cómplice de un lavado de activos que es el decreto 903, en donde la FARC van a seguir manejando fiduciariamente, pero al amparo de la famosa comisión esa donde están 3 representantes del grupo criminal y 3 representantes del gobierno, todas las inversiones cuantiosas que han manejado durante tantos años que han lastimado al pueblo colombiano. Entonces ese decreto 903 hay que derogarlo y nosotros se lo vamos a proponer al Congreso de la República, mandándole un mensaje muy claro al país de que por ahí no es la vía. El decreto también 890 del 2017, por el que se dictan la formulación de los planes de construcción y mejoramiento para vivienda rural, donde se privilegia por encima de las necesidades del pueblo colombiano el otorgamiento de subsidios y de mejoramientos de vivienda para 7.000 personas, repito, que van a entrar supuestamente a la vida civil con esas gabelas. El 888, que es un decreto por el que se modifica la estructura de unos cargos en algunas entidades del Estado, como la Contraloría General de la República, quién sabe, vaya uno a saber si es precisamente para entregarle dádivas onerosas en planta de personal a quienes no han hecho sino ofender a los colombianos. Y hay un decreto que es el 898, que es todo un adefesio, que parece un decreto de creación más bien de una unidad de policía política dentro de la Fiscalía General de la Nación, y es el que va a permitir crear dentro de la estructura de la Fiscalía General de la Nación una unidad para perseguir, digamos, a todo aquel que se oponga al proceso de paz, a todo aquel que discrepe en forma legal y democrática de un proceso de paz mentiroso. Entonces, ese decreto también nosotros vamos a pedir su derogatoria inmediata. Vaya uno a saber, y eso ya serán otras aguas que correrán, si este Congreso notarial, amanuense y complaciente, se va a dar la pela. Pero nosotros vamos a dar esa pelea. Bueno, senador, es previsible que esa iniciativa de ustedes presentada al Congreso el 20 de julio sea derrotada, porque la llamada Mesa de Unidad Nacional, conformada por todos los senadores y representantes enmermelados por Juan Manuel Santos, constituyen mayoría. Ese es un hecho político, esa es una realidad. De manera que ustedes están dispuestos a dar una batalla, y eso es encomiable, eso es digno de elogio, pero una batalla que se sabe perdida de antemano. ¿O creen ustedes que pueden convencer a las mayorías santistas para que los aprueben en la derrota de unos puntos que están todos en el famoso acuerdo final celebrado con las FARC y que los colombianos todavía no han leído? Estos serán testimonios para la historia, sin duda. El Centro Democrático, como millones de colombianos, no podemos permanecer impasibles, indiferentes, inactivos frente a la destrucción del Estado de Derecho. Y esto no son palabras donde uno esté maximizando y esté exagerando, no, es que eso son realidades. Cuando uno ve que una carta política tiene poco más de 25, 30 años, que apenas está en construcción, y hay por fuerza de una voluntad, qué tristeza decirlo, victoriosa, de un grupo criminal que consiguió su mayor triunfo político sin disparar un solo tiro, el mayor triunfo político de la FARC, y en eso hay que aplaudir a Juan Manuel Santos, fue que consiguieron poner las instituciones a sus pies, destruir el Estado de Derecho sin disparar un solo tiro. Entonces nosotros no podemos permanecer impasibles. Lo que usted dice de la unidad nacional es cierto y doloroso al mismo tiempo. No nos hacemos ilusiones de que un Congreso enmermelado, de que como ocurrió justamente después del triunfo, un triunfo monumental que conseguimos pese a toda esa andanada y presión del gobierno frente a la Corte Constitucional, y logramos que el fast track, una figura totalmente exótica a la tradición jurídica colombiana, una figura que no se conoce sino en regímenes o por un lado dictatoriales como Venezuela, o por otro lado totalmente asentados como la democracia americana, que son verdaderamente mecanismos excepcionales, pero que aquí lo instituyeron para destruir la facultad del Congreso de la iniciativa legislativa. Repito, nosotros, con ese triunfo de la Corte Constitucional, la respuesta de los más conspicuos miembros de la Unidad Nacional, como el senador Barreras, por ejemplo, fue decir que no se preocupara el emperador Santos, ni tampoco el emperador Timochenko, porque la Unidad Nacional iba a seguir votando de acuerdo a la Ley Quinta del 92, que es el reglamento interno
en bloque. Es decir, ni siquiera cuando le devolvieron las facultades al Congreso, el Congreso tuvo la vergüenza de recuperarlas, al menos formalmente, para decir que iba a hacer un ejercicio juicioso de crítica. Entonces no nos hacemos, es verdad lo que usted dice, muchas ilusiones, pero nuestro proceder será un proceder conforme a la dificultad y la historicidad de los tiempos y naturalmente como un testimonio para que la opinión pública en el 2018 entienda que hubo una colectividad política que se opuso de manera vehemente a todos estos atropellos y la solicitud al elector, con mucho respeto, será que nos den la posibilidad de recuperar la senda para el país. Bueno, senador, en esto estamos y usted habla de un Congreso desprestigiado que si necesitara algo para desprestigiarse lo acaba de hacer, con el aumento de los salarios de los congresistas a 30 millones de pesos retroactivos al 1 de enero. Eso es 45 veces, más o menos 45 veces el salario mínimo. O sea que un trabajador formal, de los no muchos que hay en Colombia, necesita 45 meses para ganarse lo que se gana un congresista en un mes. Y eso con retroactividad al 1 de enero. Senador, en momentos en que cruje todo el andamiaje económico del país, en momentos en que ayer mismo los industriales, los empresarios contestaban a través de Fedesarrollo una encuesta diciendo que la situación es pésima, pésima. Congresistas elevándose los salarios a 30 millones de pesos retroactivos al 1 de enero. Eso muestra tacto, eso muestra consideración con la situación del pueblo colombiano. Es cierto, doctor Londoño, este Congreso, que repito, ha sido absolutamente, diría yo, complaciente con el gobierno de Rochón de Santos, no ha puesto el ejemplo. A nosotros nos perturba mucho esta situación dramática de un país que clama la solución de los temas, pero que al mismo tiempo que está en Francia y en los foros internacionales hablando, digamos, bellezas del país, el país clama por un gobierno que no dialoga, unos sindicatos a los que no se les resuelve un panorama, unos maestros que tienen que irse con el rabo entre las piernas, con unos aumentos pírricos de salarios después de 35 días en que 800,000 maestros ponen, digamos, sobre la mesa sus justas aspiraciones y 9 millones de niños no van a clase. Un puerto como el de Buenaventura, que es el principal puerto del país, que le dan un cheque, permítame decir esta expresión, un cheque chimbo, como decimos en la costa, de un crédito multilateral de 76 millones de dólares, que quién sabe cuándo va a aterrizar ese crédito. Entonces, un gobierno que en últimas no entrega soluciones, un Chocó paralizado, no entrega soluciones, y nosotros vemos que el país funciona casi por ósmosis. El país funciona a falta de un guía, de un orientador, de un jefe del Estado, funciona porque el colombiano sigue creyendo en que es posible cambiar las cosas pese a las dificultades. Las cifras de la economía no mienten. Durante el gobierno de Santos el crecimiento económico ha sido en sentido inverso. Del 4.9 en el 2013 pasamos al 4.4 en el 2014, 3.1 en el 2015, para el 2016 estamos en un 2%, y las cifras más conservadoras hablan que en el 2017 estaríamos en un crecimiento entre el 1.5 y 1.7. Entonces, ¿de qué país está hablando el presidente Santos cuando ha hipotecado por completo el sistema económico, preso, secuestrado por el ánimo ese vanidoso de la paz, y el colombiano a pie no siente que se le resuelven las inmensas necesidades que tienen el día a día, doctor Londoño? Cerrados los caminos del porvenir. A Colombia hay que darle una alternativa, a Colombia hay que darle una nueva visión de sus posibilidades de futuro. Y por eso desde la hora de la verdad hemos suplicado, hasta ahora inútilmente, que se exija a todos los precandidatos y que se dediquen todas las directivas del Centro Democrático a hacer un planteamiento serio, compacto,
entusiasta pero realista de un programa político unificado. Hasta ahora pues estamos oyendo 5 o 6 precandidatos, todos ilustres, todos inteligentes, todos capaces, todos diciendo cosas sensatas, pero la gente se pregunta, bueno, y finalmente, ¿cuál es el programa del Centro Democrático? ¿Cuál es la propuesta que nos hacen? ¿Para dónde vamos? Esa me parece que es la más urgente de las necesidades del país en este momento de crisis, senador, cuya gravedad, cuya profundidad el país todavía no ha entendido. El país no sabe el drama económico que está viviendo y el que se le viene encima. Los síntomas de las más graves enfermedades al principio son leves, pero cuando toman velocidad no las ataja nadie. Y sucede con el Congreso, que está en el colmo del desprestigio. Usted lo ve en la encuesta Jan Haas. En todas las encuestas que se hacen sobre el prestigio del Congreso es dramáticamente bajo. El pueblo colombiano no cree en sus instituciones democráticas, entonces para aliviar su situación se suben sus salarios a 30 millones de pesos con retroactividad al 1 de enero. Senador Jaime Amín, muchas gracias por ponernos en antecedentes de lo que se va a hacer a partir del próximo 20 de julio. Así sea simplemente simbólico, hay que librar una batalla, hay que hacer una carga de caballería contra este régimen inicuo para darle a los colombianos una esperanza y mostrarles un ejemplo de conducta política. Muchísimas gracias, senador Amín. A usted, doctor Londoño, y con la fe en Dios de que las cosas sí van a cambiar y de que los colombianos vamos a reaccionar en un 2018 que ya se avisora durísimo pero promisorio para cambiar las cosas. El senador Jaime Amín, del Centro Democrático, vocero de la bancada, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.